Bienvenidos, querido oyente, querida oyente, a un nuevo capítulo de Teología Fiel, el podcast donde abordamos temas que conciernen a la Iglesia. Como sabéis, emitimos tanto en Spotify como en YouTube y, por supuesto, puedes dejarnos tus comentarios al final de cada podcast para que así nos ayudes a mejorar y también déjanos saber qué temas te podrían interesar y qué temas podríamos ir abordando con el tiempo. Muchas gracias por escucharnos y vamos a dar comienzo a este nuevo capítulo. Y si recordáis, estábamos viendo los 5 puntos del arminianismo, que tienen su respuesta en lo que se conocen como los 5 puntos del calvinismo, aunque Calvino poco tuvo que ver en ello, más que las personas que los digamos, escribieron o que los sintetizaron, se basaron en las enseñanzas de los reformadores y por eso se llamaron los 5 puntos del calvinismo. Habíamos visto la incapacidad humana o lo que se llama la depravación total como respuesta al libre albedrío que los arminianos proponían, la elección incondicional versus la elección condicional, la redención limitada versus la redención universal, y aquí explicábamos que redención limitada no tiene que ver con que Cristo esté limitado para redimir, sino tiene que ver con que la redención no es para todos. Cristo no redime a todo el mundo. Así que nos quedan 2 y en este día vamos a poder o intentar abordar los 2, aunque sabemos que cada uno de ellos da para mucho, pero para ello voy a contar con la inestimable ayuda de Jonathan. Espero que entre los 2 seamos capaces de sintetizar los 2 puntos que nos quedan y no extendernos demasiado. ¿Qué tal, Jonathan? Muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a intentarlo al menos, ¿no? Sí. Veremos, aunque no es tarea fácil, cualquiera de estos puntos siempre tienen mucho de lo que hablar, ya que en este sínodo, en el sínodo de Dort, se defiende la fe con líneas muy precisas y muy finas en las que a veces es necesario repasar para no cambiarnos o no salirnos de lo que la Biblia enseña. Así que, si te parece, vamos a ir a la primera. Los arminianos exponían que la expiación era limitada, es decir, que Dios podía salvar al ser humano hasta cierto punto. O dicho de otra manera, la voluntad humana tenía mucho que ver en que Dios salvase a una persona o no. Sin embargo, las personas que establecen este otro principio llaman expiación ilimitada o llamamiento eficaz, en el sentido de que primero, la salvación solo depende de Dios, y en segundo lugar, cuando Dios llama, el hombre digamos que reconoce. Dicho de otra manera, cuando el Espíritu Santo obra en la vida de una persona, automáticamente esa persona va a venir a la salvación. Ese es un poco lo que ellos proponían. Ahora, ¿quieres empezar tú? Bueno, sí, sin problema. Venga. Pues creo que la mejor manera de empezar es escuchar lo que la posición arminiana dice respecto a ese punto. Y estaríamos con el tema de la expiación, que es un tema bastante controvertido. Quizás realmente es la diferencia que existe ya no dentro de calvinismo versus arminianismo, sino una de las también divisorias o separaciones dentro del propio calvinismo. Digamos que dentro del calvinismo habría una primera gran divisoria, que sería en cuanto al tema de los decretos de Dios. Eso sería una de las divisiones principales entre supralapsarios, infralapsarios, sublapsarios, etcétera, aunque las 2 primeras que mencioné serían las grandes. Y otra de las grandes divisiones dentro del calvinismo sería esta segunda, que es la que entramos hoy. Respecto a esta cuestión de la expiación,
Hay calvinistas que se consideran, diríamos, de los 4 puntos, es decir, aceptan del tulip famoso, aceptarían todas ellas menos esta en concreto. Habría otros que dicen, no, si no aceptas las 5, no tendrías una posición netamente calvinista. Entonces, bueno, es un tema controvertido. Pero eso no es un problema. Nosotros no somos calvinistas, pretendemos ser bíblicos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, nos da igual los puntos, pero sí que creemos que es un tema que hay que traer a la palestra, porque son temas importantes. De hecho, calvinismo, arminianismo, bueno, pues al final son etiquetas. Yo creo que el mundo evangélico en general y este asunto en particular, al final ha llegado a un punto en el cual da igual un poquito la etiqueta que se tenga. Hay que abrir la botella y beber para saber lo que hay dentro. Porque realmente creo que no solamente la gente etiqueta a otras personas muy rápidamente, sino algo todavía más irónico y extraño, y es que tendemos a autoetiquetarnos demasiado rápido sin a veces saber exactamente de qué va el asunto, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya que empezamos con las etiquetas, quizás un poco como excusa para entrar en el asunto de fondo, y es lo que la propia escritura pueda decir del asunto, podemos hacerlo desde la perspectiva de los propios arminianos de este asunto, como preámbulo, ¿no? Y ver en qué pudieron estar equivocados o erróneos. Entonces, me voy a permitir leer el artículo 2 sobre el tema de la expiación limitada, donde dice que por consiguiente Jesucristo, el Salvador del mundo, murió por todos y cada uno de los hombres, de modo que ha obtenido para todos ellos, por su muerte en la cruz, la redención y el perdón de los pecados. Sin embargo, que en realidad nadie disfruta de este perdón de los pecados, excepto el creyente, según la palabra del Evangelio de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en la primera epístola de Juan 2:2, él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Por tanto, digamos que la posición arminiana es fundamentada en estos 2 textos bíblicos, los 2 de Juan, uno en el Evangelio de Juan 3:16, famoso texto, y otro también conocido texto, a lo mejor algo menos, de Juan 2:2, en la epístola de Juan 2:2, la primera epístola, donde se habla de la redención como una redención universal, lo cual no es equivalente a decir que todos estén redimidos. Yo creo que aquí los arminianos hilaron muy fino, pero no explicaron temas de asunto. Entonces, bueno, creo que un poquito para empezar, este sería el punto en conflicto, ¿no? Y nada, por terminar, creo que el Salmo 65, digamos que es uno de los salmos que se utiliza fundamentalmente, no, pero de forma, digamos, pedagógica, uno de los más pedagógicos que se ha utilizado desde una posición calvinista para explicar los 5 puntos del tulip, ¿no? Así que si me das 2 minutos más y acabo con esto. Creo que, bueno, leyendo los versículos 3 al 4, se resumen los 5 puntos. Entonces, el Salmo 65 dice: la suma de mis iniquidades es demasiado pesada para mí. ¿Qué tenemos ahí? La depravación total del hombre. Siguiente punto. Pero tú mismo harás expiación por nuestras transgresiones. ¿Qué tendríamos ahí? Desde un punto de vista calvinista, luego entraremos a fondo si puede haber otra lectura o no, pero desde un punto calvinista se dirá: ¿ves? Aquí hay una expiación limitada. No es una expiación por todas las transgresiones, es una expiación por las expiaciones de aquellos que están ahora en comunión con Dios, por tanto, aquellos que tienen un arrepentimiento, ¿no? El verdadero creyente, por decirlo de otra manera. Siguiente punto. Cuán bienaventurado es aquel a quien tú escoges. ¿Qué tenemos aquí? La elección incondicional. No al que tú escoges porque es maravilloso, no al que tú escoges porque X, sino al que Dios de forma soberana
ha escogido. Y haces que se acerque a ti para que more en tus atrios. Que tenemos aquí la gracia irresistible, es decir, es Dios quien trae, no es el hombre quien, ¿cómo te diría? Motu propia. Sí. Se acerca si no hay una obra previa de Dios que vemos aquí, que es Él que hace que se acerque el hombre a ti. Y finalmente seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Es decir, al final hay una vinculación que no se puede romper y que lleva a una comunión eterna. Hay una perseverancia final de los santos que llegarán al cielo. Bueno, quizás no sea exactamente todo lo que el texto está queriendo decir, pero bueno, de una forma pedagógica, de alguna manera, recoge estos puntos. Entonces, el conflicto aquí, creo que muchas veces es si cuando se dice nuestras transgresiones, si al hablar de esta expiación o redención o entramos, el silencio respecto a otras situaciones incluye o excluye al no creyente. Y ese es el tema de conflicto de fondo. Hombre, no creo que el Salmo 65 sea exactamente los 5 puntos. No, por supuesto. Sí que, como tú decías, ¿no? Que es una forma pedagógica o mnemotécnica de recordar quizá esos 5 puntos, pero no creo que el Salmo 65 los esté definiendo o los esté avalando como tal, sobre todo en su desarrollo posterior. Estamos de acuerdo. Pero, de hecho, perdona solamente una cosa, de hecho el último punto entra con calzador de una forma que vamos, es casi inasumible, pero bueno. Volviendo al tema de la expiación o regeneración limitada o ilimitada, la intervención de la voluntad humana o el llamamiento eficaz, leías lo que es un poco el desarrollo de los arminianos. Eso es, sí. Y sí que hay algunas cuestiones que son muy complejas, ¿no? Pero creo que se pueden resolver yendo a la palabra. Uh-huh. Y es el tema que creo que es el tema de conflicto, el tema de choque de todos. Es, ¿realmente Dios murió por todos o Dios no murió por todos? ¿No? Creo que ese es uno de los grandes debates entre la gente de a pie, por decirlo de alguna manera, porque teológicamente podríamos aludir quizá a más cuestiones. Y lo que habla del llamamiento eficaz, lo que llamamos ahora el llamamiento eficaz, que se escribió como un poco por hacer la respuesta lo más coordinada posible, se expuso como expiación ilimitada. Está hablando de que los hombres son incapaces de salvarse a sí mismos debido a su naturaleza caída. Entonces es Dios, ¿no?, el que se propone salvarlos, y Cristo es el que ha consumado la salvación en ellos. Entonces, básicamente, la lógica de lo que ellos exponen es que Cristo ha hecho la obra, una obra que ha sido diseñada por Dios, y además ahora Cristo pone los medios para que esa expiación sea hecha. Y no es el hombre el que busca a Dios, sino que es el Espíritu Santo que convence al hombre de pecado y lo trae a los pies de Cristo. Entonces, básicamente es una obra íntegra por parte de Dios. Ahora, eso creo que no excluye, y yo creo que los arminianos sí estaban pensando en esto, pero lo llevaron, a mi entender, más allá de lo que la Escritura propone, y es que no excluye la responsabilidad del hombre. Porque si vamos a Juan 3:16 nuevamente, habla de que el hombre tiene que creer. Aunque sea el Espíritu Santo el que ponga en nosotros el creer como el hacer, Juan también muestra una particularidad en la responsabilidad humana. Eso no quiere decir que el hombre tenga una obra que hacer. No, el hombre no tiene una obra que hacer. El hombre tiene que creer. Ahora, ese matiz es súper fino, súper... y aquí hay a veces unos debates tremendos. Entonces, ¿tú dónde te posicionarías, Jonathan? Bueno, yo suelo ser como las truchas. Cuando quieres cogerla, apretas un poco y crees que te da en la mano, pero suelo saltar un poco. Hay
2 posiciones y media. Y realmente habría una posición que sería la posición sinergista. La posición sinergista es un palabra de estos raros que inventaron los filósofos en la Edad Media, tomado del griego, es una palabra griega antigua, que, bueno, y la utilizamos a veces en cierto lenguaje no común, un poco no que sale de lo común, pero creo que se entiende bastante bien, ¿no? Cuando hablas de que se genera una sinergia, ¿no? Es decir, que cuando dos cosas que están trabajando, que tienen una energía, se da la energía al otro. Entonces, el arminianismo creo que sí se desliza peligrosa, no creo que sea exactamente, pero sí se desliza peligrosamente a una sinergia, a una concepción de la salvación en la cual al final, de una u otra manera, hay 2 mitades en trabajo. Aunque sean 51-49, me da igual, pero el problema es que efectivamente la fe, creo que ellos aceptan que es igualmente una gracia y que hay una gracia previniente o prevalente o antecedente o como quieras llamarla, ellos la llamarían previniente, que actúa antes y que permite querer a la persona. Pero al final, de una u otra manera, creo que ellos, quizás sin intención, pero posicionan, si no como una obra, sí como una actividad que se genera en retroalimentación con Dios y de alguna manera al final la salvación tiene cierta responsabilidad y cierto peso en el hombre. Y yo creo que ese es el problema dentro del arminianismo. Es un problema de corte, vamos a decir, más filosófico. Claro, habría gente que diría, bueno, el problema es que el Calvino está formado en la escolástica medieval, realmente, y toma otro concepto que tampoco es bíblico, que sería el monergismo. De tal modo que al ser Dios quien genera todo, incluso la fe, al final sí, tú crees, pero en realidad es Dios creyendo a través de ti. Desde el punto de vista filosófico, la crítica también tiene peso. Francisco Lacueva, que no era ni una cosa ni otra, es una especie de calvinismo de 4 puntos, o incluso más casi un molinismo o amiraldianismo, inventó un concepto. Él sí se salió por la tangente totalmente. Creo que no acertó, pero tenía cierta intuición. Y él hablaba de einergismo, es decir, que Dios obra en ti para que tú seas capaz de obrar. Pero aunque el entendimiento es muy suculento, creo que al final el producto final es el mismo que el arminianismo, de alguna u otra manera. Y si no lo es, alguien diría, es que no lo es que es otro concepto, etcétera. Y digo, vale, tienes razón, pero la consecuencia final, si vas estirando el hilo, tarde o temprano volverá a acabar en un arminianismo. Así que, desde un punto de vista filosófico, ¿estamos hablando de teología? Sí, lo sé, pero hay conceptos filosóficos de fondo. Me inclino más a un monergismo, desde el punto de vista de que realmente todas las operaciones que se generan tienen su primer motor, por tomar un concepto aristotélico, tienen su primer motor en Dios. Sí, ya que empezaste con Juan, porque además Juan siempre tiene un lenguaje más entendible y mucha gente, como Juan habla tanto acerca del amor, enseguida lo toma para resolver estas cuestiones. Y ya que hablaste de Juan, vamos a tomar a Juan. Bueno, ¿vale? Y vamos a ver casi nada. qué dice Juan acerca de esto. No vamos a entrar en muchas profundidades porque el tiempo no lo permite. Sí. Pero creo que Juan es suficientemente claro como para que no haga falta que vayamos a las profundidades. Entonces, empezando por el versículo que tú nombrabas, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Vale? Hasta aquí entendemos que, en primer lugar, habría que entrar en el matiz del 16, ¿no? De que la gente, o el arminianismo especialmente,
toma de que no, Dios amó a todo el mundo, porque dice Dios amó al mundo, entonces Dios amó a todas las personas. Bueno, realmente ahí la palabra que utiliza Juan es la palabra cosmos, y aunque sí, obviamente se está aplicando al hombre, porque al final nadie más puede ser salvo, Cristo no murió por otra especie, vamos a decirlo así, Dios murió por la humanidad, o para que el hombre o un grupo de personas puedan ser salvos. Y cuando digo hombre no me estoy refiriendo al varón, sino me estoy refiriendo a la especie humana. Tenemos que entender que lo que está diciendo no es que Dios amó a todo el mundo, sino que está mostrando el grado de amor de Dios. Entonces, Dios amó tanto al cosmos, utilizando la palabra que usa Juan, que dio a su Hijo. Es decir, está mostrando el motivo por el que dio a su Hijo. No está mostrando la capacidad o todo lo que abarca su amor, a mi forma de entender, sino el motivo. Es decir, el motivo de que Dios enviara a su Hijo es que Dios amó a su creación. ¿Vale? Entonces, partiendo de ese punto, la obra de Cristo está en base, o es hecha en base a su amor. Y ese amor permite que todo aquel que cree, ¿verdad? Todo aquel que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya está hablando en un pasado. Es decir, ya hay una condenación sobre esas personas. Y esto Juan 3:16. Pero si seguimos avanzando sobre el mismo punto y llegamos a Juan 6, podemos ir hasta Juan 6, por no alargarlo mucho, Juan 6:37. Dice, Jesús está hablando y dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Entonces, estamos viendo que Juan está diciendo que el que viene a él es porque el Padre se lo da. Es porque el Padre ha trabajado o ha inferido en esa decisión de esa persona. Si seguimos avanzando, Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Aquí ya es enfático Juan. Es decir, no puedes ir a Cristo si el Padre no te lleva. Y aún sigue el 44, que a esa persona Él le resucitará en el día postrero, haciendo referencia a que estarán con Él. Pero el caso es que, si seguimos leyendo, Juan tampoco se termina ahí. Dice el 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que aquel que oyó al Padre aprendió de Él y viene a mí. Es decir, en definitiva, aquel que es salvo es porque el Padre le ha llevado. Es una persona que el Padre ha obrado en su vida para que Él reconociera el Evangelio, reconociera la deidad de Cristo y viniera a salvación. Entonces, cuando a veces se nombran estos textos por argumentar otras ideas, realmente es un poco lo que tú decías, es que la obra es del Padre, o la obra es de Dios. Luego podemos entrar en pequeñas valoraciones de qué significa creer o hasta dónde puede significar el creer, pero lo que hablábamos, si Cristo no inicia, o el Espíritu Santo en este caso, no inicia una obra en nosotros, nosotros no vamos a creer por nosotros mismos, que es un poco por donde camina, aunque no lo diga directamente, este punto de expiación limitada, ¿no? Que Dios puede salvar hasta cierto punto, pero la otra parte es responsabilidad del hombre. No, Dios puede ejercitar una salvación absolutamente completa, aunque eso no implica o no excluye la responsabilidad del hombre de obedecer, por la cual vamos a ser juzgados, ¿no? Entonces, que ya sé que antes no te has mojado, pero no sé si quieres añadir algo a lo que... Bueno, en realidad estás introduciendo dos puntos distintos. Uno del que ya hemos medio hablado es la gracia irresistible, en el sentido de que, bueno, realmente cuando Dios quiere salvar a alguien siendo el soberano, no hay resistencia. Aquí Arminio
planteaba que hay evidencia en la Escritura de gente que resiste esa gracia. Yo creo que Arminio expone el otro lado de la moneda y la tostada. Creo que el calvinismo en este sentido acierta porque con el texto que has leído, efectivamente, aunque pueda haber una resistencia, y la Biblia menciona esta resistencia en algunas ocasiones, cuando Dios quiere traer, no hay nadie que se resista, valga la redundancia. Esto por un lado. En cuanto al tema, el segundo tema de la extensión de la salvación, yo soy lo siento, soy un calvinista descafeinado. Y por mojarme un poco, creo que efectivamente, bien dices que el énfasis del texto está hablando de la profundidad del amor, pero esto no excluye la extensión. Y yo creo que el problema no es tanto el hecho en sí, sino nuestra capacidad mental para reconciliar un tema que es muy problemático. Y yo personalmente no sé cómo encajarlo. Es decir, decía R.C. Sproul que los 5 puntos del calvinismo se mantienen juntos o se caen juntos. Desde el punto de vista filosófico tenía toda la razón. Porque digamos que la arquitectura del tulip es desde un punto de vista mental perfecta. El problema es que yo no encuentro la manera de reconciliar todos los textos del tulip con algunas de las afirmaciones de la Escritura. De hecho, creo que nadie en el fondo lo puede, porque tenemos que sostener dos verdades. Al igual que tenemos que sostener el libre albedrío del hombre en el sentido no filosófico del término, sino en la responsabilidad moral del hombre, el hombre es responsable, pero al mismo tiempo el hombre no es libre para elegir. Entonces, desde un punto de vista mental, no lo podemos reconciliar. Yo creo que tenemos que convivir con nuestra incapacidad precisamente para ello. Entonces, respecto al texto que hemos leído de Juan, entiendo las razones que hay de fondo, entiendo las explicaciones que hay. Desde un cierto punto de vista creo que son bastante convincentes, pero lamentablemente nunca llegaré a ser un calvinista de pedigrí, o no lo sé, no lo soy de momento. Claro, pero sí. yo creo que ahí estás aludiendo a otro aspecto, sí. que es el misterio de la gracia. Sí, en el sentido de que yo tampoco puedo reconciliar las dos ideas, porque si Dios lo hace todo, ¿por qué yo tengo que creer? Si ya ha creído, lo que tú decías, ¿no? Porque si ya ha creído, ahí está. Si ya ha creído Cristo en mí, por decirlo de alguna manera. Pero eso es lo que la Biblia enseña. Es decir, la Biblia enseña en que Dios lo hace todo porque yo estoy moralmente caído, o como dice Pablo, estoy muerto espiritualmente. Entonces Él me tiene que resucitar para que yo vea la majestad de Cristo, para que yo vea la gloria de Cristo y diga, ahí es a donde tengo que correr. Con lo cual, Él ya me ha tenido que levantar, Él ha tenido que hacer una obra de regeneración completa en mí para que yo vea esa maravilla. Pero eso no excluye mi responsabilidad sobre mi pecado, porque yo lo he cometido, independientemente de que yo lo haya cometido porque no tengo alternativa, porque es lo único que conozco, porque he nacido en pecado y es lo que deseo, porque mi cuerpo desea pecar, porque me gusta más. O mejor dicho, a corto plazo me satisface más lo que el mundo me ofrece que lo que la palabra me ofrece. Uh-huh. Ahora, uno me lleva, y eso es lo que la palabra dice, al camino de muerte, porque es como ese turrón de azúcar que en ese momento está dulce, pero que se acaba pronto. Perdón, turrón de azúcar no, ese azucarillo. Azucarillo, sí. Quería decir, ¿no? Y el otro es la palabra de Dios, que te llena completamente, que realmente te da esa saciedad, ese pan de vida, que no vas a ir a buscar más comida, esa agua que te sacia completamente y que no necesitas andar picando entre horas, ¿no? Por tener un símil, sí. Un símil o un concepto muy mundano, muy cercano a nosotros. Es realmente la comida que te sacia. Entonces, tenemos que reconciliar ambas ideas. Tenemos que entender que hay un misterio que nosotros al que no podemos acceder y que no podemos comprender en nuestra mente limitada, y que realmente espero que en el cielo el Señor pueda explicarnos y podamos llegar a ver mucho más acerca de esto. Ojalá que sí, pero no estoy seguro que muchos de los misterios
que envuelven nuestra salvación, ni aun en una eternidad lleguemos realmente a comprender. Ojalá que sí, ¿eh? No, ojalá. Yo realmente lo deseo, porque a veces uno mira los textos y dice, no, pero es que aquí dice esto. Ya, pero es que aquí también dice esto. Entonces, el caso es que en nuestra mente son dos cuestiones opuestas por nuestra manera de vivir o quizá por nuestras ideas sociales, no lo sé, pero en la mente de Dios no son dos ideas opuestas, sino que la absoluta autoridad de Dios aún en la salvación, su absoluta soberanía, es clara en la palabra. No podemos ir a Cristo si el Padre no nos lleva, no podemos ser revividos o regenerados si el Espíritu no nos regenera, aún sin nosotros pedirlo. Pero por otro lado, nosotros somos responsables de nuestros pecados y si no nos arrepentimos y no venimos a Cristo en arrepentimiento, entonces nuestros pecados no serán perdonados, nosotros moriremos en nuestros delitos y pecados y seremos ajusticiados conforme a nuestros hechos, que como la Biblia dice, nuestros hechos son siempre malos delante de Dios. Con lo cual, al final, tenemos que entender que ambas son verdad. Y la verdad que es un tema muy interesante, Jonathan, pero creo daría para mucho, por supuesto. Pero creo que ya nos hemos extendido bastante. ¿Y qué te parece si dejamos para un siguiente programa el último punto? Sí, seguro que volveremos a algún punto anterior, necesariamente. Sí, yo creo que finalmente, que es la perseverancia de los santos, lo que nos queda, necesitamos los 4 anteriores para llegar a ellos. Así que sin duda. Creo que podemos hacer un repaso y si te parece, terminamos aquí. Muchas gracias, queridos oyentes, por habernos escuchado hasta este punto y pronto volveremos y esperemos que estés a nuestro lado. Hasta aquí el capítulo de hoy. Recordad que el próximo viernes habrá una nueva entrega de Teología Fiel. Te esperamos en el próximo capítulo. Que Dios te bendiga.